Buenas tardes, buenas noches. Soy Andrés Felipe Corredor de Física, de Fundamentos de Física Moderna, 22.2, desde la Universidad Nacional. Y hoy les voy a hablar de el arte de la espectroscopia astronómica. Entonces, pues digamos, escogí este tema porque revisando mis notas me surgió la siguiente pregunta. Es que, ¿cuál era la diferencia entre la espectroscopia y la espectrometría? La verdad no tenía mucha idea. Entonces, precisamente, la resolución a esta pregunta me sirve como preámbulo para definir estos dos términos que van a ser pues, importantes para la presentación. Y es, se entiende que la espectroscopia como la ciencia que estudia la interacción entre la materia y la radiación y busca comprender los espectros electromagnéticos. Y luego tenemos a la espectrometría, que es básicamente el método utilizado para estudiar dichos espectros. Cabe resaltar que no solo hay un método, está la movilidad de iones, está la espectrometría de masas, está la espectrometría de retrodispersión de Rutherford y la espectrometría de neutrones de triple eje. Entonces ahora, un ejemplo pues más o menos de cómo se ven los cuatro tenemos de neutrones de masas de Rutherford, que pues es básicamente uno de sus experimentos más conocidos. Y también tenemos movilidad de iones. Pero ahora sí, entrada en materia, tenemos la espectroscopia, espectroscopía sí, astronómica del siglo XXI. Aunque cabe aclarar que no es propia o no arrancó directamente en este siglo, sino viene de un par atrás, pero lo explicaré más adelante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que cada elemento, por radiación de cuerpo negro, sabemos que emite radiación. Entonces tenemos que, dependiendo de la temperatura, cambia esta radiación. Y ahora sí, aplicado al universo, porque digamos que esto lo hacíamos con los materiales en la Tierra, con los elementos en la Tierra, pero a alguien se le ocurrió decir, si miramos hacia arriba, pues agarraron un telescopio y le pusieron un prisma. Porque lo que hacíamos es que con la radiación que emitía cada elemento, a través de un prisma, nos arrojaba un espectro de, un espectro. Entonces, pues este lo apuntaron hacia arriba. Y dependiendo del elemento, básicamente si es un gas caliente, emite temperatura, por ende arroja un espectro de emisión. Y si es frío, entonces emite un espectro de absorción, puesto que absorbe la luz. Entonces ahora sí, llevado al universo, tenemos gran cantidad de elementos en el universo, valga la redundancia, en el cosmos. Tenemos las estrellas, las nebulosas, las galaxias, los coaxares, planetas, cometas, asteroides, etc. Entonces, ¿cuál fue el resultado de apuntar precisamente ese telescopio con un prisma a dichos elementos? Pues nos arrojó básicamente unas barras, un código de barras, que estaba conformado a su vez por el código de barras de cada uno de los elementos que conformaban estos elementos observables. Y nos dimos cuenta de que estos elementos eran distintos, que su código de barras era distinto y que a su vez estas barras nos arrojaban información de los elementos que conformaban, sí, de los elementos que estábamos observando, de que los conformaban básicamente. Entonces, cosas como la cantidad de barras negras, el ancho de esas barras, la intensidad de color, básicamente todo eso nos da información respecto a lo que estamos observando. Y ahora sí, un poco de historia, básicamente como el pionero fue Isaac Newton, pero también hay algunas personas importantes y en algunas fechas importantes sobre la espectroscopia astronómica. Entonces tenemos que en 1798 fueron las primeras descripciones de los espectros por William Herschel. Tenemos la clasificación de las líneas de espectro del Sol por Joseph von Fraunhofer. Tenemos en 1861 la identificación de elementos químicos en la atmósfera solar por Gustav Kirchhoff y Robert Bunsen. Luego tenemos las primeras placas y clasificaciones de espectros estelares por Lewis Morris. Tenemos Angelo Secchi, que culminó con las primeras clasificaciones de las estrellas dependiendo de su intensidad.
y ya tenemos en 1890 la primera entrega del catálogo Henry Dapper, que es la base de la clasificación espectral que hoy en día utilizamos, que es la clasificación espectral de Harvard, si mal no estoy. Y ya ahorita en la actualidad, entonces, de cada elemento observable, bien sea nuevo o antiguo en el cosmos, que se vaya, conforme se vaya descubriendo, se le puede hacer un estudio y una clasificación. Y ahora sí, por último, en mi opinión, creo que es un apartado de la ciencia muy importante y con mucho potencial. Sabemos que, por ejemplo, aquí nosotros usamos el código de barras para clasificar, para identificar, para hacer seguimiento. Entonces, tener un código de barras astronómico abre puertas increíbles hacia la ciencia y creo que es algo que realmente va a tener mucha importancia a futuro. Y por último, dejo como pregunta básicamente, eh, ¿cómo haremos para identificar estos códigos de barras cuando encontremos minerales nunca antes vistos? De pronto materiales biológicos, cosas así como que no sepamos que están allá afuera. Entonces, ahí dejo la duda. Muchas gracias. Fuentes Felipe Corredor para el curso de Física Moderna.